Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Estamos en este momento en el reino del Señor, en este tiempo, porque el Señor venció al pecado, venció a la muerte y ahora vendrá a recompensar a cada uno según su obra. Y este periodo que estamos viviendo, tiempo de gracia, es una oportunidad para dejarnos transformar. En el caso de los discípulos, el Señor los estaba capacitando, por eso titulé el capítulo de hoy como Capacitando a los discípulos, y el capítulo está dividido en 4 partes. La primera parte toca el tema de la contaminación espiritual. La segunda parte vuelve a hablar un poco acerca de los prejuicios hacia ciertas personas y una sanación de una cantidad considerable de gente, pero en otro sector. No estaban ya en Galilea, ahora iban al sector de Decápolis, hasta que llegamos a una segunda alimentación que el Señor hace a una multitud. Marcos también hace mención de estos mismos 4 eventos con algunos otros detalles y algunas otras explicaciones que Mateo evita comentar para mantener el propósito del tema, que es la capacitación. Entonces se acercaron ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, vinieron de Jerusalén, ya que Jesús no fue a Jerusalén a la Pascua. Entonces estos ciertos fariseos y escribas que vinieron de la capital llegaron buscando a Jesús. Y hay una acusación directa no hacia Jesús, sino una acusación hacia los discípulos. Entonces la pregunta de los fariseos y de los escribas es: ¿por qué tus discípulos quebrantan qué cosa? La tradición de los ancianos. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? ¿Cuál es el tema de discusión aquí? El tema de discusión es que los fariseos están indignados porque hay una tradición que se ha dejado a un lado por parte de los discípulos, no por parte de Jesús. Pero Jesús no les está diciendo nada con respecto a la tradición, y para un fariseo una tradición era sagrada. Entonces el Señor le dice: si ustedes están pendientes de la tradición, si ustedes le dan tanto valor a la tradición, ¿por qué ustedes invalidan los mandamientos de Dios? Que no son una tradición, son un principio, son una norma de conducta, son una regla de vida, son el fundamento del gobierno universal de Dios, es el reflejo del carácter del Padre Celestial que el Señor escribió con su propio dedo. Ustedes están defendiendo algo mientras quebrantan otra cosa que es mucho más importante. Ese es el tema de discusión. Aquí el tema no era qué estaban comiendo. Aquí el tema es cómo estaban comiendo. Y hablan acerca del lavamiento de las manos. ¿Cómo era la tradición de lavarse las manos? Y mejor dicho, ¿de dónde salió esta tradición? ¿A quién se le ocurrió? ¿Fue una idea de Moisés? ¿Dios se lo reveló a Moisés? ¿O en algún momento de la historia los ancianos, los hombres considerados sabios e ilustres, comenzaron a elaborar ciertas interpretaciones y crear ciertos hábitos y costumbres que se convirtieron en tradiciones? Si bien está claro que Dios quiere la santificación de su pueblo y que quiere que su pueblo no se contamine desde el punto espiritual y que entienda correctamente los propósitos divinos, estas personas veían más lo externo y no comían, no probaban pan, si muchas veces, y esto lo corroboramos tanto aquí en Mateo 15 como en el Evangelio de Marcos capítulo 7. Si tú quieres puedes leer Marcos 7 y Marcos 8, donde aparece un contexto un poco más detallado. Si ellos no se lavaban muchas veces las manos, que eso no es malo, o sea, lavarse las manos no es malo. Yo digo que es algo correcto, ¿verdad que sí? Usted debe lavarse las manos antes y después de comer. Pero no es un asunto de principio, ni de violación de un mandamiento, ni es una cosa de vida o muerte. Es una cuestión más bien de higiene, pero ellos no lo veían como higiene. Lo veían como parte de la contaminación espiritual.
Ese era el meollo del asunto. Ver las cosas materiales desde un punto espiritual, pero totalmente distorsionado. Es decir, que si no te lavas las manos, y no era simplemente lavarse las manos con jabón, era lavarse las manos, el brazo y los codos, para evitar cualquier tipo de contaminación. El Señor Jesús dijo, si ustedes están tan pendientes de una tradición que no es mala de por sí, o sea, no es malo lavarse las manos antes de comer, pero tampoco es un asunto de que te vas a morir o vas a dejar de comer porque otro no se lavó las manos. Pero lo que sí es importante es que ustedes están quebrantando un mandamiento por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, Dios, no dice Moisés, no dice un profeta, no dicen los ancianos, no dice nada, no dice Dios. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto mandamiento. El quinto mandamiento de la ley de Dios escrita con su propio dedo en tablas de piedra. El quinto mandamiento que aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 12, y ustedes lo pueden corroborar. Y en Deuteronomio 5, versículo 16. 2 veces aparece este mandamiento. Y cuando Moisés instruía al pueblo, dijo la siguiente declaración. Jesús lo dice allí. El que maldiga a su padre o a su madre, el que maldiga no solo de palabra, sino de acción, morirá irremisiblemente. Esto no aparece en los 10 mandamientos, pero sí aparece en la interpretación que Moisés le da a esos mandamientos. Y el Señor Jesús está citando a Moisés, no la tradición de los ancianos. Vamos a ver cuál es el versículo que Jesús cita. Éxodo 21, 17, para que ustedes tomen nota de la cita. Igualmente, aquí está hablando Moisés. Bueno, vamos a leer el contexto, versículo 15. El que hiere a padre y madre morirá. El que agreda físicamente a un padre o una madre. Ahora, yo quiero preguntarle a cualquier papá, a cualquier mamá que está viendo este video, ya sea que tenga hijos pequeños, adolescentes o adultos. ¿Tú crees que este mandamiento está abolido? Vamos a ser sinceros. ¿Tú crees que este mandamiento que pertenece a la santa ley de Dios está abolido? Evidentemente, como padre, yo no quiero que mi hijo muera, pero tampoco quiero que mi hijo me agreda. Porque si un hijo agrede a un padre es porque ya le perdió el respeto. Y si ya le perdió el respeto, este muchacho tiene que pasar por un proceso de transformación. Porque si no cambia ese pensamiento que tiene hacia su padre, por más que el papá o la mamá hayan sido los peores padres, tiene que respetarlo. Por sobre todo respetar a Dios. Pero en su mayoría hay buenos padres y hay buenas madres que lamentablemente están siendo irrespetados por sus hijos. ¿Cuál será la consecuencia final? ¿Cuál es la característica que diferencia el quinto mandamiento del resto de los otros 9? Que este es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y si no respetamos el quinto mandamiento, evidentemente estamos violando toda la ley. ¿Se merecen nuestros padres respeto? Por supuesto que sí, porque eso dará prolongación de vida. Y Moisés dijo, mira, cualquiera que se atreva a tocar físicamente a su padre para maltratarlo, va a morir. Asimismo, el que robe a una persona y la vendiere, y si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldiga, porque imagínate, si está robando, no creo que el papá le haya enseñado a robar, también lo está deshonrando. Imagínate que tomen a tu hijo robando. Para ti eso es una cosa que te va a doler mucho en el corazón como padre, saber de que tu hijo es un ladrón. Entonces, el que maldiga a su padre, no solo de palabras, sino de acción, va a morir. Y el Señor Jesús estaba citando esto. Pero además de estar citando Éxodo 21, podemos leer Levítico, porque ya nosotros pasamos por todos estos libros. Ya nosotros estudiamos todo esto. Vamos a Levítico capítulo 20. En Levítico capítulo 20, en el verso 9, vamos a leer lo siguiente. Todo hombre que maldijese a padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Queridos padres, los que somos padres,
que amamos a nuestros hijos, que queremos lo mejor para ellos, ¿cómo te sentirías tú si tu hijo se atreve a levantarte la mano, a ofenderte, a humillarte y a deshonrarte en público? ¿Crees tú que este mandamiento está vigente el día de hoy? Reflexionemos un poco. Y si este mandamiento está vigente, el resto de los otros 9 también. Y según el Señor Jesús, ellos estaban defendiendo una tradición de lavarse las manos porque tenían miedo de contaminarse espiritualmente por comer con las manos sucias. Y no era que estaban trabajando en el campo y tenían las manos llenas de tierra. Era que si no se lavaban las manos muchas veces, no se sentían limpios. Y eso tenían un problema, un concepto de lo que era la verdadera pureza. Y el Señor Jesús ahora lo enfoca a una acción. Ustedes, y la gente se pregunta, pero ¿cómo es que estas personas podían deshonrar a su padre y a su madre? Bueno, Jesús le da un ejemplo, porque si la Biblia dice, el texto dice, que cualquiera que maldijera a su padre o a su madre de cierto morirá, irremisiblemente morirá. Ustedes dicen, contradiciendo este mandamiento, cualquiera que diga a su padre o a su madre, mi ofrenda es para Dios, eso no está mal. Eso no está mal. Como no es malo lavarse las manos, tampoco está mal apartar como hijo que fue criado en una fe y una convicción de obediencia a Dios sobre todas las cosas. No está mal que un hijo agarre y ponga una ofrenda disponible para Dios. Sí, esto está apartado para Dios, es una ofrenda santa. Eso no está mal. Eso está bien. El problema era que esa ofrenda que se le había prometido a Dios, que todavía no se había dado, porque dice, esta ofrenda es para Dios, no le he dado, pero está dedicada a Dios, pudiera ayudar la necesidad inmediata de los padres. Porque este hijo dice, mi ofrenda a Dios es todo aquello con que pudiera ayudarte. Yo puedo ayudarte. Yo sé que tienes una necesidad, papá. Tienes una necesidad, mamá. Ya sea alimenticia o de salud o lo que sea. Pero es que esto es de Dios. Ve tú cómo lo vas a solucionar. Entonces dice el versículo 6, ya no se ha honrado a padre y a madre, y así has invalidado el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por vuestra tradición. Este tipo de ofrenda no es la misma ofrenda de los diezmos y ofrendas que se llevaban al santuario de animales y de frutos de la tierra. Porque estas personas manipulaban también monedas, tenían monedas o tenían posesiones que quizás habían dedicado a Dios. Aparte de los diezmos que ya habían dado y las ofrendas. O sea, esos diezmos y ofrendas no se acumulaban, se daban a medida que ellos iban al santuario. Pero quizás habían prometido un terreno, habían prometido quizás un ganado, habían prometido una cierta cantidad de dinero, no sé, habían prometido algo y sus padres estaban pasando por una necesidad. A ese tipo de ofrenda se le llamaba corbán. Entonces, con decir es que es corbán, entonces ya el papá tenía que decir, bueno, hijo, está bien, no me ayudes. Pero tu papá está con un problema, tu mamá está con un problema, el que te educó, el que te instruyó, el que te cuidó, el que te alimentó, la mujer que te amamantó. El Señor no está invalidando la fidelidad a Dios. Lo que está diciendo es que la esencia principal del amor a Dios es el respeto también a nuestros padres. De nada sirve que yo dé una ofrenda X para X proyectos mientras mi familia está pasando necesidad. Yo no creo que Dios se agrade de eso, y creo que Mateo ha sido muy claro con las enseñanzas de Jesús. ¿Qué es lo principal? Las personas. Vuelvo y repito, el Señor no está invalidando ni los diezmos ni las ofrendas. Lo que está haciendo es reflexionando sobre la necesidad de nuestra familia, que deben suplirse. Pero claro, vaya y pregúntale a un fariseo qué preferían ellos. No, la ofrenda al Señor. Y vaya usted, pregúntele hoy a un pastor X, el que sea. Si tú has hecho una promesa X, pero estás pasando por una necesidad, ¿qué hago? No, primero hay que ser fiel a Dios, que no está mal. Pero Dios no necesita el dinero. Tu familia sí. Suple la necesidad familiar. Y luego cumple tu promesa. Eso es lo que el Señor quería decir. Honra a padre y madre.
estás honrando a tus padres y estás honrando a Dios porque le estás mostrando fidelidad a Dios, pero también respeto a quienes te criaron. Pero los sacerdotes ni por nada iban a aceptar que las personas no cumplieran su compromiso con llevar la ofrenda del Corbán al templo porque tenían intereses monetarios, y hoy puede estar también pasando lo mismo. Es un tema delicado porque cada quien conoce cuál es su situación personal y nosotros no estamos para juzgar. Por eso es que la evaluación tiene que ser introspectiva. Entonces Jesús, sabiendo el corazón de ellos, los llamaba hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina una tradición, mandamiento de hombre. Hay que saber diferenciar, mis queridos hermanos y hermanas, lo que es un fundamento de fe, a lo que es una normativa, a lo que es una ley, de lo que es una tradición, lo que es un principio, a lo que es simplemente una circunstancia. Los principios son firmes, las circunstancias son pasajeras. Y a veces hay que tomar medidas en ciertas cosas para suplir ciertas circunstancias, pero los principios se mantienen aunque las circunstancias cambien. Entonces el Señor les dice: ustedes están diciendo que honran a Dios, pero con sus hechos lo niegan, enseñándole al pueblo doctrinas de hombres como si fueran fundamentos de fe. Y dice el versículo 10, que llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, comprended. No lo que entra en la boca contamina al hombre. Y aquí es donde se saca el famoso versículo ese de que no importa lo que comas. Jesús dijo que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. Yo quiero preguntar, vamos a ser reflexivos. Vamos a reflexionar. Detente un minuto. ¿El problema aquí es la comida o cómo comían? ¿El problema aquí es la tradición o el principio? ¿Cuál es el problema aquí en realidad? No era lo que estaban comiendo, era cómo estaban comiendo. Y eso es lo que le causaba indignación a los fariseos, que no se habían lavado las manos. No era la boca de ellos, pero estaban preocupados porque ellos estaban comiendo con la mano sucia. ¿Ah? Es como que si a mí me molestara, que no sé, que yo invite a alguien a comer a la casa y no se lavó las manos, pues eso es cosa de él, no se quiso lavar las manos. No le voy a decir: mira, aquí no come nadie hasta que no se laven las manos. Oye, pero ¿qué le pasa a este hombre? Son ellos los que están comiendo, no eres tú el que está comiendo, déjalo que coma así. ¿Cuál es el problema? ¿Te das cuenta? Que a veces hacemos un problema de algo insignificante. Y ahí donde Jesús dice: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. Ustedes están preocupados por la contaminación de ellos. Ustedes están preocupados porque como ellos están comiendo con la mano sucia, ustedes no viven bien porque este está contaminado. Pero lo que en realidad contamina al hombre es lo que sale, lo que ustedes están diciendo. Ustedes están ofendiendo, haciendo sentir mal a estas personas porque están comiendo pan sin lavarse las manos. Y eso realmente sí es lo que contamina al hombre. Y ahí termina el discurso. Entonces los discípulos, versículo 12, se le acercan a Jesús y le dicen: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? A veces es problema de ellos si se ofendieron. ¿Por qué tienen que ofenderse? Y hoy en día, cuando uno quiere defender los principios o quiere vivir los principios o quiere enseñar esos principios que son buenos para todos, hay gente que se ofende. Si yo le digo a alguien, por ejemplo, que es incorrecto postrarnos ante imágenes, adorándolas o venerándolas, que ahora ya no le llaman adoración, ahora le llaman venerar o recuerdo. No, es que esa imagen nos recuerda a X persona o a X santo o a X profeta, qué sé yo. Pero les estás llevando flores, les estás poniendo velas, les estás rezando, les estás dando besos. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama adoración. O sea, cada cosa con su nombre. Entonces se ofenden, pero es que yo no te estoy ofendiendo, te estoy diciendo la verdad. Y tú eres creyente y tú quieres hacer las cosas como Dios manda, pero pareciera que no.
Igualmente pasa con el sábado. El sábado es el día del Señor, así a la gente no le guste. Así no le guste, así digan lo que digan, así lo interpreten como quieran. El sábado es el día del Señor, Jesús lo dijo, yo soy el Señor del sábado. Entonces no es una cuestión de que te estás ofendiendo por eso, es una cuestión de decir, oye, hay cosas que tengo que cambiar, pero no voy a cambiar solo, necesito que Dios me ayude. Entonces hay una dependencia divina. Versículo número 13. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Creo que entendemos perfectamente lo que el Señor quiso decir. O sea, la semilla que hay en el corazón de ellos no la puso el Espíritu Santo, la pusieron ellos mismos. O sea, son una cizaña que necesita ser desarraigada. ¿Su caso está perdido? No. Pero si no cambian de actitud o por lo menos no reconocen que tienen ese problema, allí sí estarán perdidos. Dejadlos, dice el Señor, dejadlos, déjenlos quietos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Lamentable, sí, muy lamentable, pero el Señor no obliga a nadie. Respondiendo Pedro, le dijo al Señor Jesús, explícanos esta parábola, ¿cuál? La que acaba de mencionar. La que acaba de mencionar lo que no contamina al hombre o lo que sí contamina al hombre. Entonces Jesús responde, ¿también vosotros sois sin entendimiento? O sea, Jesús los está preparando, los está capacitando, pero vamos a entender también a los apóstoles. Los apóstoles tenían muchas ideas arraigadas. El Señor Jesús está trabajando en ellos, primero está trabajando en ellos, para que ellos puedan transmitir esa misma información a otras personas. Ok, ustedes están sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? No está hablando de qué comes, está hablando de comes, y como comes, entonces todo lo que comes va al hoyo. No está hablando de que puedes comer lo que quieras. Está diciendo, comes y lo que comes se va. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, o sea, de la mente. Y esto sí contamina al hombre. Porque según lo que el mismo Señor Jesús dice, mira, del corazón salen los malos pensamientos. Salen los homicidios. Salen los adulterios. Salen las fornicaciones. Salen los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, eso no contamina al hombre. Está hablando de las manos que no se lavan. No está hablando de comer carne de cerdo, ni comer peces sin escama, ni aves de rapiña, ni reptiles, ni ratas, ni conejos, ni lagartijas, ni culebras. No está hablando nada de eso. Por si acaso alguno quería buscar la excusa para comer lo que quiera, ¿no? Recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Y el Señor ha dado una norma para cuidar el cuerpo. Después nos enfermamos y estamos pidiéndole al Señor que nos sane. Pero si tú mismo te enfermaste con tu mal estilo de vida al momento de alimentarte. Hay que entender que aquí está hablando del cómo, no del qué. El qué ya hay un principio establecido y eso no va a cambiar. Pero como el Señor Jesús está trabajando en los discípulos, ahora salen de donde estaban y se van a otro sector. Vamos a revisar un momentico el mapa. Jesús sale de Galilea y se va hacia el sector de Fenicia, hacia el norte. Y llegan cerca de esta costa marítima, Tiro. Aquí está Tiro y aquí está Sidón. Y aquí está Sarepta, que esto nos recuerda a la viuda de Sarepta en los tiempos del profeta Elías. O sea, se va a estas regiones que no pertenecen a Israel. Todos estos sectores estaban llenos también de israelitas, de judíos que estaban dispersos, que tenían tratas comerciales en este sector, porque un sector marítimo era muy comercial, pero también había mucha idolatría, mucho paganismo, y habían personas dentro de Fenicia que querían convertirse a la fe judía, pero a veces eran rechazados por el hecho de ser fenicios, por ser de Tiro, de Sidón, o de haber nacido de una familia idólatra. Porque había conceptos errados sobre estas personas. Los consideraban a ellos como animales inmundos que no merecían la salvación. Si ellos querían ser salvos, pues tenían que volverse judíos. Pero como no les testificaban, pues tampoco sabían cuáles eran los requisitos para hacerse judíos. Sabían algunas cosas y otras cosas no. Entonces Jesús sale de Galilea y según lo que dice el relato, se va a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había, o mujer sirofenicia,
como dice el Evangelio de Marcos. Esta mujer había salido de aquella región y clamaba diciendo porque escuchó que Jesús estaba por allí cerca y escuchó lo que Jesús hacía, y esta mujer tenía un problema y ella salió clamando, gritando para que Jesús la escuchara, y utilizó la expresión común de reconocimiento mesiánico: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo sabía esta mujer que Jesús era el Mesías? Por los testimonios que llegaron de las personas, porque hasta este momento Jesús ha hecho cantidad de milagros y dado cantidad de enseñanzas. Y el Señor Jesús fue intencionalmente a esa región. Y fue con el propósito de educar a los discípulos y a solucionar el problema de esta mujer. Dice entonces el versículo que ella clamaba pidiendo misericordia. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Este es el tema de los demonios, ya lo hemos venido hablando. ¿Qué edad tenía la hija de esta mujer? No lo sabemos. ¿Era una niña? ¿Era una adolescente? ¿Era una adulta? No lo sabemos. ¿Esta mujer tenía esposo? No lo sabemos. ¿Cómo se llama la mujer? No lo sabemos. Mateo no le da mucha importancia a estos detalles. Supongamos que era una niña adolescente. Supongamos que era una mujer que había perdido a su esposo. O sea, estaba totalmente desamparada, sin recursos y con una hija que ella consideraba que estaba endemoniada. ¿Qué tipo de enfermedad tenía? Con detalle no lo sabemos. Pero como en su mayoría de los casos emocionales o trastornos o cualquier cosa se le considera como un demonio, que puede ser que sí, pero uno se pregunta ¿cómo se le metió? Porque para que un demonio se le meta a una niña es porque estaba haciendo o ella algo malo, o la mamá, o algún familiar, o alguien por allí, no sé. Quizás era una enfermedad, una esquizofrenia, no sé, no sabemos, era un problema. Lo cierto es que para la mujer era un problema que la estaba haciendo sufrir demasiado. ¿Pagó médicos? No lo sé, quizás sí. ¿Qué hace uno cuando tiene un problema? Pues trata de buscar la solución. Y cuando ella escucha que Jesús estaba por allí, pues va y lo busca y lo describe como Mesías, hijo de David. Pero Jesús no le respondió palabra. Esta es una de las historias que uno debe sentarse a reflexionarla bien. ¿Por qué Jesús no le responde palabra? Ya vimos al Señor Jesús en el caso de 2 ciegos que hace lo mismo. Jesús parece que no los escucha, pero los ciegos perseveran y aún aunque iban tanteando las calles, llegaron a donde estaba Jesús porque querían estar con Jesús y que sabían que Jesús lo iba a sanar. Y Jesús se hace aparentemente del que no está escuchando, o se hace el que está ignorando a esta mujer. Había un concepto de que los extranjeros no tenían la misericordia de Dios, que eran considerados animales. Entonces los discípulos, acercándose a Jesús, le rogaron. ¿Qué le rogaron? Señor, ayúdala. Señor, mira que es un ser humano que tiene una necesidad. La niña no tiene la culpa. Ayúdala, Señor. ¿Tú crees que esa fue la petición de los discípulos? No. Los mismos discípulos le dijeron al Señor Jesús: despídela, Señor. Despídela, que se vaya, que deje de estar molestando tanto. Da voces tras nosotros, ya estamos cansados, nos está gritando en los oídos. ¿Qué quería enseñarle Jesús a los discípulos? Quería demostrar que así fueran extranjeros, estas personas eran valiosas, pero el Señor los está ignorando. Claro, el Señor Jesús está tomando la misma actitud que pudo haber tomado cualquier judío. Pero el Señor Jesús sabía lo que había en el corazón de esta mujer. Entonces, Él permite que las circunstancias se desarrollen normalmente para ver la actitud de sus discípulos y corregirle los errores. Y para que esos mismos discípulos vieran la actitud de la mujer, aún en momentos de desánimo. Dice el versículo número 24. Él respondiendo dijo a los discípulos y a la mujer que también estaba escuchando. Y no con esas palabras agresivas como quizás hoy en día algunos quieren proyectar las palabras de Jesús. Lo poco que hemos ido conociendo a nuestro Salvador, digo poco porque todavía nos hace falta seguir conociendo más. Sabemos que Jesús hablaba con dulzura, hablaba con firmeza, con respeto, pero con dulzura también. Como un padre que ama a sus hijos y quiere lo mejor para ellos. Yo quiero que tú te imagines a Jesús diciendo estas palabras: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es verdad.
Esto es verdad. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. El trabajo primero era interno, porque el plan de Dios original para Israel es que ellos fueran una luz a las demás naciones. No era que se encerraran, eran que salieran a las demás naciones a testificar que valía la pena vivir con los principios que el Señor había establecido y a invitar a las demás personas a que formaran parte de este pueblo. Primero corregir a las ovejas perdidas. Pero el apóstol Pablo en sus cartas nos ha enseñado que todo aquel que está en Cristo simiente de Abraham es, y esta mujer estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. Era su única esperanza. Por ende, ella también era de Israel, un Israel espiritual como lo somos tú y yo. No necesitábamos haber nacido en Israel o ser de descendientes israelitas para formar parte del Israel espiritual. Entonces Jesús está diciendo, yo he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ustedes qué piensan? Y ellos lo veían, sí, nosotros no. Todos los que están en Cristo son las ovejas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró. Sigue imaginándote la escena. Se postró ante Jesús, humillada ante Jesús, diciendo, Señor, socórreme. Mira, solamente una madre puede entender la desesperación de esta mujer. Socórreme, Señor. Y entonces el Señor le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una persona que hubiese sido muy sensible, de esa generación de cristal del día de hoy, que por todo se ofenden, hubiese tomado esto como una ofensa. Bueno, yo no estoy aquí para que me vengan a ofender. Imagínate, llamándome perro. Y una mujer más, ¿no? Más ofensivo todavía. No, señor, yo no vine a esto. No, ¿qué es esto? Yo vine aquí a que me ayudara. Mira, hoy en día hay personas tan sensibles que uno no puede decir cualquier cosa, se ofenden y se van. No, es que en ese lugar me dijeron tal cosa. No, lo percibiste de esa manera. Pero aquí el Señor Jesús directamente le está diciendo a esta mujer, mujer, todos los que están fuera de Israel son como perros. ¿Le dijo Jesús así? No. Se lo dijo un tono más dulce, pero ella sabía muy bien lo que le estaba diciendo. Y Jesús lo hizo porque sabía que la mujer iba a hacer todo lo posible porque el Señor le respondiera, porque era su única esperanza. Y el concepto que las personas tenían es que ellos eran perros y los israelitas eran hijos. Entonces no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Es lógico, tú no le vas a dar la comida de tus hijos a los perros. Es lógico, ¿verdad que sí? Pero es que ella no era un perro, era un ser humano. Era hija también del reino. Solo que el Señor Jesús está respondiendo igual que hubiese respondido cualquier persona. Y quizás el Señor Jesús quería que los discípulos dijeran, Señor, no la trates de esa manera, dale compasión. Pero ellos no dijeron así. O sea que la transformación la necesitaban ellos. Y Jesús los estaba probando y estaba probándola también a ella. Y mira la respuesta de esta mujer. Mira a ver si nosotros responderíamos así con palabras desanimadoras. Ella dijo, sí, Señor, es verdad, lo que tú dices es verdad, yo no te lo voy a contradecir. Pero aún los perrillos, que son nuestras mascotas, aún se merecen un bocado de pan que caiga de la mesa de sus amos. También son tus criaturas. A mí no me importa ser un perrillo, pero dame aunque sea la migaja que necesito, no para mí, para mi hija. Si aún los animalitos tienen derecho a comer, dame por favor a mí ese don de ver a mi hija sana. Tú tienes razón, pero aún los perrillos comen la migaja que cae de la mesa de los amos. Mira qué respuesta de una mujer que no se va a rendir. Ojalá tuviéramos la actitud de esta mujer. Versículo número 28. Entonces Jesús respondió, oh mujer, grande es tu fe. Qué testimonio tan grande delante de mis discípulos. Que se haga contigo como quieres. Y el relato dice que su hija fue sanada en aquella misma hora. Jesús no tuvo que ir a la casa de la mujer, no tuvo que devolverse por la carretera,
La mujer se fue tranquila, no pensando de que si era verdad, no, se fue segura de que era verdad. Era la fe tan grande que ella se fue. Mira, si Jesús había sanado, eso ya lo estudiamos, había sanado desde la distancia al siervo de un centurión, y los discípulos más bien le dijeron, Señor, ayuda al centurión, porque es que él de vez en cuando nos ayuda con unas ofrendas por ahí en las sinagogas. Pero con esta mujer no, despídela. Oye, pero todos son seres humanos igual. Entonces Jesús quería cambiar ese paradigma de la mente de los discípulos. Y se fue con eso. Versículo número 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Según lo que dice Marcos, ellos pasaron a Decápolis. ¿Dónde queda Decápolis? Vamos a ver de nuevo el mapa. De Fenicia se regresan a Galilea, pero por lo que dice Marcos, ellos cruzan el mar de Galilea y llegan a Decápolis, aquí a la parte suroriental, ¿sí? A este territorio. Y estando allí en Decápolis, donde la mayoría no eran judíos, había judíos, pero la mayoría no, y como todo esto le pertenecía al Imperio Romano, pues ellos transitaban tranquilamente por allí, las personas que no eran de la descendencia judía, que eran extranjeros o que tenían algunos familiares judíos quizás, pero no participaban de la fe. Y se escuchó que Jesús había hecho un milagro, según lo que dice Marcos, según lo que Marcos nos expresa en el capítulo número 8, 7 y 8, todos estos capítulos. Marcos dice que le trajeron a un hombre que tenía problemas de audición y de habla. Y Jesús hace una sanidad muy particular. No se las voy a mencionar porque, bueno, ya llegaremos a Marcos y veremos cómo es la sanación. Pero si tú quieres adelantarte, puedes leer los capítulos 7 y 8 y te darás cuenta la manera como el Señor Jesús lo sana. Y le dice a este hombre, al que le devuelve el oído y el habla, le dice, no lo digas a nadie, pero el hombre le soltó la lengua y fue a decirlo a todo el mundo. Y allí es donde llegamos nosotros a los versículos 30 en adelante. Se le acercó mucha gente a causa de esta sanidad que menciona Marcos, que traían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Versículo 31, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, o sea que ya no era un solo mudo, eran muchos mudos, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Fíjate la reacción de glorificar a Dios. Eran más agradecidos los que estaban mezclados con los extranjeros que los que decían ser judíos puros. En el caso de los samaritanos tenían parte de la revelación, pero estas personas eran extranjeros, en su mayoría. Entonces, y el Señor está haciendo ahora un ministerio extendiéndose más allá de las fronteras. Y esto educando a los discípulos para que ellos ahora no solamente se concentraran de manera interna, sino que ahora salieran. Al principio les dice, trabajen adentro, pero ya poco a poco van a ir saliendo, con conceptos bien arraigados. Versículo 32. Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo. 3 días. No fue un día solo, fueron 3 días. Y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Mire, hermano, hemos aprendido 3 cosas hasta el momento. Número 1, que tenemos que saber diferenciar entre una tradición y un principio. Número 2, que debemos dejar el prejuicio a un lado y tener consideración con las personas que en este momento quizás no pertenecen a nuestra fe, pero andan buscando la fe, como esta mujer sirofenicia. Y número 3, que estas personas estaban más preparadas y no las tomó el Señor de manera inadvertida, porque cuando el ciego mudo empezó a contar lo que el Señor le había hecho, las personas vinieron con el corazón dispuesto a estar con el Señor Jesús, al punto que se quedaron 3 días con Jesús. Dejaron todo lo que tenían que hacer. No fue que Jesús los tomó de sorpresa, es que ellos anhelaban estar con Jesús. Hicieron preparativos para estar con Jesús. Y Jesús dice, mire, ya han pasado 3 días y esta gente no tiene comida. ¿Qué hacemos? ¿Qué estaba queriendo decirle el Señor Jesús a los discípulos? ¿Ustedes recuerdan lo que pasó hace varios días atrás? ¿Qué pasó? Que no había pan y se alimentó a más de 5,000 personas y quedaron 12 canastos de pan.
que sobraron. Cuando Jesús les dice a ellos que no quería enviarlos en ayunas, era que el Señor quería que los discípulos le dijeran a Jesús: Señor, pero tú eres el que nos puedes alimentar, ¿a quién más vamos a ir? Pero fíjate la respuesta de los discípulos. Mira que ellos tenían muchas cosas todavía que aprender. Los discípulos le dijeron: ¿de dónde pues tenemos nosotros? ¿De dónde pues? Oye, pero si hace varios días se multiplicó los panes, si se alimentaron a más de 5,000 personas. ¿Cómo es que ahora vas a decir de dónde vamos a sacar tantos panes para estas personas que están en el desierto, para saciar la multitud tan grande? Quizás había un prejuicio porque eran extranjeros, o era que todavía no habían aprendido. Entonces, ¿aprendemos u olvidamos? Y ellos parece que habían olvidado. Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. ¿Cuántos habían en la última vez? 5, los que trajo un niño. ¿Cuántos pececitos habían? 2. ¿Cuántos hay ahora? Unos pocos, o sea, más de 2. Y si el Señor Jesús hizo un milagro con 5 panes y con 2 pececitos, ¿qué les impedía que la multiplicación se volviera a repetir cuando habían menos cantidad de personas? Porque allá habían 5,000. Y según lo que dice el relato, aquí habían 4,000. O sea, hay más recursos, hay menos gente, pero hay menos fe también. Y el Señor Jesús les quería demostrar a ellos que necesitaban depender y no fallarles la fe en ninguna circunstancia. Que recordaran el pasado, que dejaran los prejuicios y que aprendieran a confiar en Dios. Jesús mandó a la multitud a que se recostasen en tierra. Tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Fíjate que Dios, el Señor Jesús, pues da gracias al Padre, como un ejemplo para que nosotros también seamos agradecidos cuando participemos de los alimentos. Lo partió y dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud comieron todo, se saciaron, recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 sin contar mujeres y niños. Igualmente eran menos cantidad que la última vez. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala, de donde era María Magdalena, pero eso ya es otro tema. Lo cierto aquí es que el Señor está reeducando a sus discípulos para que puedan tener conceptos claros, para que puedan tratar adecuadamente a las personas y para que puedan confiar en el Señor cualquiera sea la circunstancia, porque el mismo que multiplicó los panes en el pasado es el mismo que lo hará ahora en momentos de necesidad. Dios no nos va a desamparar. El Señor Jesús le demostró a sus discípulos que ellos iban a cumplir una función dentro y fuera de Israel y que iban a reflejar el verdadero carácter de Dios a través de sus mandamientos. Si tú deseas profundizar más sobre este tema narrado aquí en el capítulo número 15 de Mateo, te recomiendo una vez más el libro El deseado de todas las gentes. En los capítulos titulados La tradición, que sería el capítulo número 40 y vamos a ver por acá, 42, y en el capítulo titulado Barreras quebrantadas, que sería el 43, vas a encontrar una explicación un poco más detallada y algunas aplicaciones más para nuestro crecimiento. Yo quiero leer simplemente un párrafo que aparece en este capítulo 43, donde dice: sin distinción de edad, jerarquía, nacionalidad, privilegio religioso, todos están invitados a venir a Jesús y vivir. Todo aquel que creyere en Él no será avergonzado, porque no hay diferencia, no hay judío, no hay griego, no hay siervo, no hay libre. El rico y el pobre se encontraron. A todos ellos los hizo Jehová, el mismo que es Señor de todos, rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Citando a Hechos capítulo 17, versículo 26, Gálatas 3:28, Proverbios 22:2 y Romanos capítulo 10, versículos del 11 hasta el 13. Si tenemos esta convicción de que el Señor nos recibe, se fortalecerá cada día más nuestra fe y aprenderemos a vivir
con esperanza.